Los ciudadanos. Los ciudadanos. La parte fundamental de un país, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones. Sigue este interesante espacio, en donde la expresión de las ideas se convierte en la ruta a seguir de toda una nación. Transmitido por Magnética FM. Los ciudadanos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de Los Ciudadanos. La verdad es que nosotros somos muy internacionales y cada día pues buscamos que usted que nos esté escuchando, que la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales en todo el mundo, porque Magnética llega a través de internet a todas las partes del mundo. Tenemos público en España, tenemos público en Alemania, tenemos público en América Latina, en fin, en muchos países y en muchos municipios y en muchos estados aquí de nuestro querido México. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y hoy tengo el gran gusto, de verdad, que desde que empezamos a hablar de ella, mi compañera Ana Alex Cruz y yo, de este activismo, porque si me lo permite, así lo voy a decir, que ella tiene, la verdad es que estamos sorprendidas con su trayectoria y más porque tiene como 5 años. Bueno, no tantos, pero voy a saludar y me voy a conectar gracias a estas plataformas digitales que tanto nos han ayudado a nosotros hasta Uruguay con Carolina Sosa. Carolina, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Raquel, un gusto. Gracias por el espacio y el tiempo. Un placer hablarles acá desde Uruguay hacia México. De Uruguay, y la verdad es que ustedes que la estén escuchando a lo mejor son fans como yo de todos estos acentos latinos que son tan ricos, ¿no? Y que logras identificar inmediatamente de qué país es. Carolina Sosa es maestra, ahorita les va a platicar un poquito de esta trayectoria y precisamente, Caro, nos gustaría muchísimo que le platicaras a la gente que nos ve a través de nuestra señal del 107.1 FM. ¿Quién eres tú? ¿Quién es la maestra Carolina Sosa? Bueno, lo de maestra me suena un poco raro, pero podemos decir que yo soy licenciada en comunicación y tengo una maestría en cine documental y desde el 2013 también tengo una organización que se llama Curelo, que es con la cual viajé a México y conocí a Alex. Nosotros adaptamos contenidos audiovisuales y ahora también otras ramas del arte para personas con discapacidad, específicamente también para personas ciegas y personas sordas. Eso vengo trabajando desde el 2013 y además desde que me dedico a hacer una maestría en cine documental, también me dedico a hacer documentales y la producción audiovisual, ya sea, trato de que siempre sean documentales, pero también trabajo en otras partes o sectores de la industria audiovisual. Carolina, tú decías, ay, es que para acá, digo, en cada país, en cada región es muy complejo a veces la terminología, ¿no? Entonces tú decías, ay, es que maestro acá es como para los niños, entonces acá nada más por eso le suena a ella raro, porque pues aquí en México el título para quien estudia un posgrado, después de la licenciatura, pues es maestro, nada más ese brebaje para que la gente que nos escucha, pues tampoco diga, ¿por qué se le sonó raro a la maestra Carolina? Entonces es la maestra Carolina, pero la verdad es que, pues mucha admiración por esta actividad que tú haces, Caro, porque, bueno, quienes tenemos alguna discapacidad o algún miembro en nuestra familia con alguna discapacidad, la parte de inclusión es muy importante y a veces, y me gusta mucho tomar este tema con muchos diferentes, personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Para mí la inclusión es siempre ponerse en los zapatos de otros, ¿no? Decir, voy a poner este mueble aquí y no te pones a pensar, a ver, ¿qué pasaría para la persona con discapacidad si pasa por donde yo voy a poner este mueble? Simplemente esas cosas, ¿no, Caro? Claro, los pequeños detalles, siempre como, si no tenés un familiar o un amigo que tenga algún tipo de discapacidad o no te familiarizaste o te sensibilizaste con el tema por alguna razón X, nunca estamos pensando en ese tipo de cosas porque estamos más concentrados en nuestra vida diaria y en nuestros propios problemas y no tanto en lo que, ya solo en la inclusión en el espacio, como en los contenidos, en la información y en el trabajo y en la educación.
Caro, regresándonos un poquito a cuando eras más joven, ¿por qué estudiaste comunicación? Desde chica ya sabía que quería, a mí siempre me gustó viajar y me gustaba también, obviamente, soy bastante creativa, y sabía que comunicación dentro de las carreras era como bastante amplia y podía dentro de esa carrera elegir varias cosas. Porque hay otras carreras también más artísticas o humanísticas, pero como que siempre se van cerrando en algún tema específico. Y comunicación sentía desde chica que era como lo que me podía servir más y aprender de varias ramas. Ya cuando estaba en la carrera me di cuenta que en el primer año que me gustaba la parte audiovisual y ahí ya me di cuenta que si yo quería viajar y me gustaba lo audiovisual, el siguiente rumbo profesional tenía que ser algo más como documental, que era más factible para la industria uruguaya también, porque en Uruguay la industria audiovisual es hoy, justamente hoy por hoy, a partir de la pandemia sirvió mucho para abrir la industria, porque muchos estudios, o por ejemplo Amazon, Hulu, que antes no venían nunca a filmar acá, empezaron a venir porque Uruguay el año pasado estaba bastante bien en términos de pandemia y permitió entrar a filmar, a hacer rodajes. Pero antes de eso, lo que más se hace acá es publicidad. Y a mí la publicidad nunca me gustó mucho, trabajé bastante por un tema de sobrevivir, pero no por algo que me gustara, que me apasionara. Y también lo que es la ficción es mucho más costosa para poder producirla, entonces dije, es más difícil. Me parece que el documental es lo que más me sienta, ya sea porque puedo viajar y además filmar, y además porque no se necesita tanto producción para poder hacer algún producto bueno, y se me parecía que era más factible y más real. Y luego estudiaste esta maestría, ¿la estudiaste también ahí en Uruguay? No, ahí después de que hice la licenciatura en comunicación, cuando hice la licenciatura en comunicación en el último año, en la tesis que había que hacer, ahí fue cuando me metí en el tema de la discapacidad y la inclusión. Y después, en ese año, al siguiente, cuando ya me gradué, ahí fue cuando viajé a México a trabajar, supongo que más adelante hablaremos un poco más de eso. Y cuando volví, apliqué a una beca Fulbright acá en Uruguay, pero para estudiar en Estados Unidos. Y entonces en el 2015 viajé a Estados Unidos a hacer la maestría ahí en Los Ángeles, y después me quedé un año más trabajando ahí y después retorné a Uruguay. Mi pregunta de insistir tanto en la parte de la educación, Caro, es para que nos platiques esta experiencia de estar en 3 países completamente diferentes. Digo, México pues forma parte pues de esta lengua que tenemos en común, de muchas costumbres, de muchas tradiciones, pero Estados Unidos, si bien estamos todos en el mismo continente, pues sí tenemos unas culturas completamente diferentes y complejas. ¿Cómo fue tu experiencia a nivel educativo en estas partes? Bien, voy a decir que mi shock cultural más grande fue en México, más que en Estados Unidos sobre Uruguay, digamos. A pesar de que en Estados Unidos es otro idioma, yo estaba viviendo en California, donde mucha gente habla español igual, pero el idioma más oficial, aunque no hay, es el inglés. Pero a términos culturales, las prácticas o las tradiciones, sí, son más anglosajonas, pero son bastante similares a lo que uno hace acá en Uruguay. En México, para mí, es muy, muy diferente. O sea, tienen una riqueza cultural mucho más grande, para mí. Me ha pasado en México, hablando de los acentos, algo rarísimo, me pasó varias veces, no solamente una, puedo decir que mínimo 3 veces, de hablar en español, mi español, y que no me entiendan y me respondan en inglés, pensando que en realidad estoy hablando yo en inglés, o que no me, por ejemplo, me pasó una vez en México, yo tenía unas amigas que vivían más al norte de México, y estábamos haciendo un viajecito y paramos, estábamos en un coche y hicimos que una señora mayor se subiera porque necesitaba que la lleváramos. Y ella nos preguntó de dónde veníamos, y ellos dijeron, yo soy de México, y ella es de Uruguay, y yo le dije, hola, un gusto, le empecé a hablar, y ella le respondía a mis amigas, ay, qué extranjera, qué gringa ella, y yo le decía, no, pero yo hablo español y puedo hablar, y como que le seguía hablando a ellas como si ella no pudiera hablar conmigo porque mi español no lo puede entender. Y a mí se me chocó mucho, fue porque hablamos el mismo idioma, o sea, es verdad que tengo un acento distinto y algunas palabras son distintas, pero si hablo lento me podés entender.
Y esas cosas a mí, por ejemplo, en otros países no me ha pasado. Sí me ha pasado en México. Y en términos de educación específicamente, yo creo mucho que depende también de la institución a la que vayas. Y también de tu intención educativa, porque hay gente que va a estudiar por el hecho de ir a estudiar. Hay otros que van a estudiar porque realmente quieren aprender. Entonces, cuando tú realmente querés aprender, te moves o tratás de adquirirle el mayor nivel de conocimiento y estás tratando de buscar ese conocimiento en algunos lados. Cuando tú solamente estudias para tener el título y para pasar, vas, asistís y te vas. No necesitas tanto agarrar de todo. Entonces me parece que en términos educativos, la educación en Estados Unidos de nivel igual o peor que el de Uruguay, por ejemplo, podría decirte. Yo creo que en Uruguay, por ejemplo, son mucho más exigentes en muchas cosas. Lo que pasa que en Estados Unidos lo que tienen es mayores recursos. Entonces, si tú querés investigar o si sos un científico y necesitas laboratorios y todo lo demás, me parece que ahí está la gran diferencia. Pero a términos de exigencia de los profesores o de la cantidad de horas que necesitas para estudiar, Uruguay, por ejemplo, me parece mucho más. Yo también hice un semestre en Argentina. Cuando estaba haciendo la licenciatura en comunicación, yo hice un semestre en San Juan, que es una provincia medio que norte-oeste de Argentina, que no es Buenos Aires, y de ahí me pareció también que el nivel de exigencia era un poco menor al de Uruguay, pero también no puedo opinar así, decirte esto es así, porque de vuelta, me parece que depende mucho de la institución, de la carrera que hagas, y de nuevo, de tu propia voluntad. Capaz que yo no soy la persona que se está todo el día en la biblioteca buscando más información, y capaz que algunas instituciones valoran más que vos como estudiante te muevas solo y aprendas más por el otro lado y vayas a clase solamente para escuchar una lección. En cambio en Uruguay, por ejemplo, la clase en sí misma ya es mucha información y ya es como que muy exigente en sí misma para cada clase, ¿se entiende? Como me parece que va por ese lado. No sé si hablé y respondí tu pregunta. No, excelente, de verdad que nos dejas muy marcado y eso es lo que dices, es completamente cierto, ¿no? Depende mucho de la institución, pero también depende, y que es la mayor parte de la responsabilidad del alumno, ¿no? Porque al final de cuentas, si tú tienes un maestro que a lo mejor no te exige, si tú tienes una institución que a lo mejor no te presiona o no es, pues a lo mejor de un nivel tan alto, pues tienes la corresponsabilidad de investigar en otra parte, que eso es el verdadero sentido del estudiante universitario, ¿no? Y más aún en un posgrado. Caro, cuando te dije, bueno, ¿por qué motivo, mejor dicho, te fuiste a México? Bien, cuando terminé la carrera en comunicación y hice la tesis, la tesis era, con dos compañeras la hicimos, sobre el nivel de accesibilidad que tenían las personas ciegas y las personas sordas a los medios de comunicación y a la educación, pero específicamente a la televisión y al cine y a los libros y demás. Cuando vimos que el nivel era muy escaso, dijimos que nos sentíamos mal de dejar solamente este panorama de forma escrita y quisimos hacer algo real. Y como nosotras estábamos vinculadas al ambiente audiovisual más que nada, decidimos hacer el primer festival de cine para personas ciegas en el país, en el Uruguay. Y eso no me llevó otros 10 meses más de trabajo después de que me recibí. El festival tuvo mucha mención mediática, fue apoyada por el gobierno de Uruguay, por la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Argentina, Rotary Club, muchas empresas, muchas no, pocas, diré, porque eso es parte de la experiencia de que nos dimos cuenta de cómo es un público que no es, en términos de población, tan grande. Imagínate que en Uruguay todo el país son 3,5 millones de personas, la cantidad de personas con discapacidad es muy poca en relación a esa, entonces las empresas privadas no ven a un público redituable, o sea, que sirva para invertir o de promoción. Entonces nos costó bastante lograr que las empresas privadas nos apoyaran, pero sí tuvo mucho apoyo gubernamental del país. Y entonces, después de que lo hicimos y que fue bastante exitoso, como salió en los medios, yo antes había viajado a Paraguay a una conferencia se llama la Red Vanguardia, que van cientos de jóvenes líderes de toda Iberoamérica, y Paraguay fue esa vez porque se juntan en donde se hace la cumbre de jefes de Estado. Cada año se hace una cumbre de jefes de Estado de todos los países de Iberoamérica. Bueno, algunos tiempos van a México, otros van a Argentina, otros tiempos este momento fue a Paraguay. Y allí conocí a varios mexicanos
que habían ido y nos quedamos en contacto a través de las redes sociales y demás. Y uno de ellos, Carlos Alba, él vio en mi perfil de Facebook las noticias que yo compartía y de alguna manera le llegó también otras noticias de este evento, y él justo estaba organizando junto al gobierno de San Luis Potosí el festival Cinema Fest en el 2014, que después se hizo también en el 2015. Y en el 2014 ellos estaban buscando hacer accesible alguna parte, por lo menos, del festival, y no conocían a nadie en México que hiciera algo así. Fue la primera vez que ellos al menos vieron algo con respecto a la accesibilidad dentro del cine. Entonces me contactó, y a mí obviamente encantada de ir a México y más hacer algo de este estilo. Y nada, entonces ahí empezamos a trabajar desde Uruguay, adaptando un poco las películas. Adaptamos 2 películas mexicanas y yo llevé las películas de Purelo, que son las que hicimos acá en Uruguay, para pasarlas en el festival en México. Y trabajamos a la distancia y después yo viajé a México a terminar de grabar todo ahí, y que justamente en la sede de la radio fue donde grabamos las audiodescripciones para personas ciegas de las películas mexicanas. Ay, Caro, qué interesante de verdad. Me gustaría mucho también platicar contigo, nada más que vamos a ir a un corte, que nos contaras esta parte de tu experiencia de cuando te dijeron ir a México, ir a San Luis Potosí. Vamos a este corte, Caro, rapidísimo. Yo le invito a que se quede con nosotros. Estamos en el 128-83-84 y en el 128-83-85. Ya sabe el prefijo 444. Regresamos. Ya estamos de regreso en este segundo bloque de Los Ciudadanos. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos platicando con la maestra Carolina Sosa desde Uruguay, y justo en el corte estábamos hablando de, pues obviamente de los acentos, porque como yo les digo, andamos muy internacionales en Magnética. Bueno, de por sí siempre andamos internacionales porque nuestra señal llega a muchas partes del mundo a través de internet. Carolina, platicábamos de los acentos y tú me decías, estoy hablando demasiado rápido, y yo te decía, estás hablando perfecto, ¿no? Porque pues te entendemos, nos cuentas cosas además muy interesantes, pero tu acento, una vez más, pues nos gusta mucho. Cuéntanos lo que nos platicabas en el corte. Te comentaba que el acento que tengo yo, diría que es un acento rioplatense, que compartimos con la capital de Argentina, bueno, con Buenos Aires, porque mismo cuando vivía en Argentina, al norte, y me escuchaban hablar, pensaban que yo era de Buenos Aires, y yo les decía, no, yo soy de Uruguay, porque mismo en Argentina como que tienen un estereotipo de la gente de la capital y no les gusta. Entonces ellos no hablan como hablamos nosotros en el resto de Argentina, en el norte, hablan más como hablarían ustedes, es mucho más formal. Nosotros en el Río de la Plata, como que es más imperativo, mucho como más dando órdenes, en vez de decirte, mira por la ventana, es mirá, y le agregamos un tilde en la A. Y eso de que cuando viajé y tuve la oportunidad de poder ir a otros lados donde también hablan el español, pero con sus diferentes variables, me di cuenta que cuando nosotros nacemos en Uruguay y en Argentina, más bien en Buenos Aires, pensamos que nosotros hablamos bien, porque como sos niño, vos crees que este es tu idioma y es el tuyo el que está correcto, y que los demás, cuando escuchás telenovelas mexicanas y tienen un acento neutro, como las telenovelas colombianas, ellos son los que hablan raro. Y cuando pude viajar a México, si bien como expliqué en el primer blog que tuve ese choque cultural, también aprendí eso de que mi representación del idioma español era muy distinto y era peor a mi criterio. Para mí me di cuenta que en realidad el idioma español hablado en México o en digamos, Centroamérica es mucho más lindo y mucho más real, real al idioma original. Nosotros le agregamos tilde por todos lados, es mucho más imperativo y en realidad eso cuando viajas te permite eso, conocer que tu propio idioma, si bien es el idioma español y lo comparten muchos países, la diferencia y la riqueza entre que cada uno hace a la diferencia, y que en realidad eso, de que vos podés nacer en un lugar y estar convencido de que vos sos el que habla bien y todo lo demás hablan mal, y si no viajás no te das cuenta que en realidad capaz que tú eras la persona que no hablaba de la manera más correcta. Decías, Caro, que Word no te reconoce algunas palabras, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, cuando escribís un Word documento, y nada, nosotros como le agregamos tildes, por ejemplo, ¿qué haces? Dirías tú. Y yo, en realidad, acá en Uruguay decimos ¿qué haces? Entonces, cuando estamos escribiendo y le agrego el ¿qué haces?
le agrego el tilde en la E, no me lo reconoce, siempre es como que tengo faltas, y eso incluso cuando le pones a Word español Uruguay, porque viste que puedes poner español Argentina, español a México, le pongo Uruguay, y es como que nunca pudieron los codificadores o la gente que escribe el software de Word entender que el idioma español en Uruguay, en Argentina, es completamente distinto, es como también el de los chilenos es aún, creo que en el grado de cambio del idioma, los chilenos ganan por lejos porque es, no sé, no se les entiende nada para mí. Pero después estamos nosotros y después están ustedes y finalmente los españoles, porque bueno, no vamos a negar que viene de ahí. Pero es como tan distinto y nada, a veces, mismo acá en Uruguay, no nos damos cuenta de lo mal que escribimos a veces, porque como Word no corrige, entonces no le pongo el tilde a qué haces, porque no me dice que haces no va con tilde. Pero cuando hablo, sí lo tengo el tilde. Entonces, como que hay una confusión gramatical muy grande también acá en nuestro país y con respecto a los demás. En fin, curiosidades del idioma. Curiosidades del idioma y que lo hacen enriquecedor sin dudar a dudas. Caro, en el momento en el que a ti te dicen, bueno, vete a México y de México vas a estar en San Luis Potosí, ¿qué pensaste? ¿Googleaste cómo es México? ¿Googleaste cómo es San Luis? ¿O preguntaste qué hago, a dónde llego, cómo llego, qué pasa? La historia es muy curiosa. Yo en realidad cuando me gradué e hice el proyecto del festival, viste que yo siempre quería viajar y me postulé acá en los cascos azules de la ONU, que básicamente son los que van o sea, los soldados no soldados de la ONU que van a zonas de conflicto para tratar de ayudar. Y yo me postulé para ser traductora de inglés y quedé. Y iba a viajar al Congo o Haití. Eran 2 países nada que ver. Iba a estar en una misión de 9 meses, encerrada en una base militar tratando de interpretar, solo por la experiencia. Y cuando me postulé y quedé, en ese momento fue que me contactaron desde México. Y tuve que elegir porque el viaje a México en ese momento faltaban todavía como 7 meses. Y esto del Congo era ese mes. Entonces yo decía, o viajo ahora y hago lo que quería hacer, o pospongo y me quedo quieta por 7 meses más hasta llegar a México para poder hacer eso. Y dije, no, o sea, el viaje al Congo puede hacerse el año que viene, puede hacerse en otro momento. Esta es una oportunidad de viajar a México ahora, que no me la puedo perder, y además porque está vinculada a mi profesión. Lo otro era una experiencia mía de vida. Exacto. Entonces dije, no, me bajé de los cascos azules y me fui, empecé a practicar para ir a México. Y ahí dije, a mí me van a llevar por un mes específicamente a trabajar ahí en San Luis Potosí, pero yo quiero recorrer México porque sé que México debe de ser uno de los países más increíbles, tal cual. Entonces me conseguí un trabajo por ese tiempo y ahorré lo que podía para dedicarme a viajar alrededor de México después del mes en San Luis Potosí. Y nada, ese mes cuando fuimos a San Luis Potosí, la verdad que fue increíble, la organización del festival me trataron súper bien, toda la gente que trabajó conmigo, Alex por ejemplo, o sea, súper buena onda. Y después me puse yo sola a viajar por México. Yo conocí a algunos mexicanos que me fueron hospedando en algunos lados, pero después utilicé Couchsurfing, no sé si saben lo que es como un sitio, una plataforma, que se lo recomiendo a cualquier viajero. Bueno, ahora con la pandemia es un poco complejo, pero nada, es una plataforma, Couch, como C-O-U-C-H, surfing, como surfear, que lo que hace es que vos ponés dónde querés ir y es como 3 personas, la gente que hospeda, la gente que viaja y la gente que no hospeda a nadie ni viaja pero quiere conocer personas de otras culturas. Entonces yo puse, voy a estar 3 días en la Isla de Mujeres. Y entonces ahí hay varias personas mexicanos o personas que viven ahí en Isla Mujeres que aceptan personas de todo el mundo gratis para que se queden en su casa. Puede ser que tengan un cuarto, como puede ser que dormís en el sillón del living. Y la idea es que, nada, hospedás gratuitamente a esa persona y compartís y lo llevas a recorrer la cultura. En México no pagué un hotel. Me quedé en todo casas de personas de couchsurfers por todos lados, en lugares remotos, en Sayulita, en el Pacífico, todo el Caribe, la selva, o sea, estuve por muchos lados y todos perfectos. O sea, más o menos, de verdad que la experiencia fue increíble y hasta ahora yo sigo diciendo, yo estuve 6 meses en México casi,
porque fui a trabajar un mes específicamente, pero después me quedé viajando, cambié el pasaje, iba a viajar un mes, pero en ese mes que recorrí amé Isla Mujeres, por eso puse el ejemplo. De todos los lugares que estuve, el que más me gustó fue la islita, y no por Cancún, sino la isla específicamente. Y cambié el pasaje y me quedé 3 meses más viviendo ahí, hasta que el último mes después seguí viajando por la parte del Pacífico que no conocía. Y todo de mochilera, viajando como podía, y nada, hasta ahora sigue siendo una de las mejores experiencias de mi vida, porque es lo que le explico a mucha gente, hablando del intercambio, ¿no? En Estados Unidos estuve 3 años. En 3 años, ponele que, obviamente establecí relaciones con personas y amigos y demás, pero no conseguí a nadie que pueda decir un hermano. En 5 meses en México, puedo decir que tengo hermanos mexicanos, a gente que hasta hoy los llamo y son amigos de verdad. Entonces a eso también va, a la conexión, por más que hay un choque cultural mucho más grande para mí desde México en Uruguay, sin embargo la conexión emocional entre nosotros fue mucho más importante o profunda que capaz que en los 3 años que estuve con personas más de otros países, porque en Los Ángeles hay todas las culturas que quieras, desde personas chinas, japonesas, filipinas, europeos, o sea, de todo encontrás ahí en Los Ángeles, y aún así la conexión humana más real la hice capaz que en 5 meses en México, más que en 3 años en Estados Unidos. Entonces, viste, a veces no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de ese tiempo con las personas que pasas. Claro que sí, Caro, y de verdad es que en México somos así, ¿no? Y de pronto en las mismas regiones, en diferentes estados o en municipios, por ejemplo en San Luis Potosí, que tenemos 4 regiones, tenemos 4 culturas completamente diferentes, no son los mismos las personas del altiplano que de la zona centro, que de la zona media, obviamente pues que de la Huasteca. Caro, ¿cuál es la percepción que tenías tú antes de irte, de venirte a México? Antes de esto, ¿cuál era la percepción que tú tenías de México en cuanto a seguridad, por todo esto que se escucha en las noticias? No voy a mentir, obviamente que lo que sabía del narcotráfico y de secuestros y de todo lo demás lo tenía, pero en ningún momento tuve miedo, al revés, por eso te digo que viajaba sola en casas de extraños. Solamente una vez me quedé en la casa de una persona, en estos couchsurfers, que era un desconocido básicamente, que cuando el primer día que llego a conocerlo me lleva a una playa en Sayulita, fue, justamente. Inmediatamente me cuenta que había pertenecido a un cartel 10 años atrás y me cuenta toda su historia. Y yo dije, wow, ¿por qué el primer día que me conocés me contás que perteneciste a un grupo, que había muy violento? Y ahí llamé a una amiga en Uruguay y le dije, mira, estoy en este lugar, porque nunca había avisado, yo tampoco iba viajando en pueblo y no estaba llamando a cada rato a mi familia a decirle dónde estoy. Entonces ahí llamé a una amiga y le dije, mira, estoy en este lugar, si yo no te llamo todos los días, avisaré a mi madre que estoy en este lugar media perdida, si no, tranqui. Y nunca pasó nada, nunca sentí, al final ese chico me ayudó, fue re bueno, nunca hizo nada malo, y o sea, es como que nunca sentí eso, la percepción, sí me llamó la atención, que nunca lo había visto, en San Luis Potosí, los tanques de los militares que van recorriendo la ciudad como patrullando. Eso en Uruguay nunca lo vi, en mi generación. Mis padres sí lo han visto por el tema de la dictadura y demás, pero yo nunca había visto. Sí veo policías todo el tiempo, pero nunca veo un tanque militar que va circulando por si acaso. Eso fue como, wow, miren, claramente se necesita más que la policía acá para poder combatir el crimen. También sé que, por ejemplo, en la zona del Caribe, si bien es todo turístico y la gente que va ahí ni se entera porque estás todo el tiempo como vacacionando, hay una fuerte carga de carteles y narcotráfico ahí y secuestros igual, pero en ningún momento lo percibí o me lo puse en mi cabeza. O sea, es como que siento que eso, de que a mí me gusta no ir con prejuicios. Es verdad que también puedo ser muy ingenua y capaz que me podría haber pasado algo perfectamente viajando sola, pero no sentí en ningún momento que eso tenía que apoderarse de mí. Eso también lo puedo ver en cualquier otro lugar. Cuando camino sola de noche en otras ciudades grandes también, que hay mucho crimen, quizás no tanto como decís vos, como aparece en los medios sobre México, pero acá en Uruguay también hay mucho crimen. O sea, no hay crimen organizado al nivel que tienen ustedes.
pero hay crimen. O sea, yo cuando salgo a la calle es probable que me puedan robar, por ejemplo. Entonces, o que me puedan matar por un celular. Ese tipo de cosas suceden. Entonces es como que yo creo que hay que ser consciente, pero tampoco puedes vivir con miedo, porque si no, no vas a llegar nunca a conocer nada. Así es, Caro. Pues ya se nos acabó el segundo bloque. Vamos rápido a un corte. Yo invito a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales como Magnética FM. Estamos con Carolina Sosa, ella es originaria de Uruguay y tuvo una experiencia maravillosa de venir a dejarnos un poquito de su conocimiento en la parte audiovisual para las personas con debilidad visual, valga la redundancia, y auditiva también, ¿verdad? Bueno, vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso en este tercer bloque de Los Ciudadanos. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y como siempre le agradezco que nos tenga esta preferencia, que nos sintonice desde su celular, desde su computadora, desde su radio. La verdad es que es muy, muy, muy bueno para nosotros conocer sus puntos de vista. Acuérdese que este es un espacio plural, es una idea del doctor Fernando Maldonado en busca precisamente de dar voz y de prestar este espacio para que usted opine acerca de los temas que más nos ocupan y nos preocupan y que como sociedad debemos de integrarnos para poder generar un verdadero cambio. Carolina, nos quedamos en esta parte de la experiencia de estar en México y te tocaba el tema de la seguridad, que si bien es exclusivo de México en las cuestiones de las fallas que se tienen, pues es algo que se repite también constantemente y es una de las preocupaciones que se tienen y que nos lo han expresado muchas de las personas que como tú nos han hecho el favor de estar platicando en este espacio. ¿Qué otro tema te llamó mucho la atención? Digo, además del turismo y de la gran cultura que tiene México y que poco se explota, ¿qué otro tema importante te llamó la atención de nuestro país? Exclusivamente también pues de San Luis Potosí. No sé si es un tema, pero la comida claramente fue algo muy importante para mí. Engordé como 10 kilos, no sé, estando en México. Pero no creo que sea la comida un tema tan importante. No sé, no se me ocurre algo. De San Luis Potosí no estuve un mes y la infraestructura, las calles. Me pareció como que, claro, pasa que Uruguay es mucho más chiquito, entonces siento que cuando vivía en México, en la parte del Caribe, decía, obvio que los mayas estaban acá, porque, o sea, tienen todo, o sea, el clima es perfecto, árboles y mangos y frutas por todos lados, o sea, el agua es divina, es como que, ¿por qué irse de acá, no? O sea, como esa realidad de qué paraíso que tienen y está todo ahí, no necesitas más nada. Obviamente que empezás a viajar por otras partes de México y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el Caribe que el norte, que Tijuana o que, no sé, otro tipo de ciudades que son más conflictivas en términos de delitos y demás. Los edificios, la cultura, toda la parte histórica de colonialismo de España, digamos, ese tipo de cosas. Pero también esas cosas ya las veo bastante también en otros países de Sudamérica, porque como que pertenecemos a las mismas colonias. En ese sentido, eso. Después, en San Luis Potosí específicamente, te di cuenta, porque yo también bailo. Bueno, bailaba, ya no bailo tanto. Bailo breakdance o breaking, y cuando en ese momento sí estaba bailando mucho y iba por las ciudades buscando gente que bailara para sumarme a sus equipos. Y me acuerdo que en San Luis, en la plaza una de las plazas principales, que ahora no recuerdo bien el nombre, había un grupo de chicos bailando en la calle, muy humildes, que bailan así, o sea, pidiendo monedas al resto. Y además, mientras estaba trabajando en el festival, bailaba con ellos en la calle, por el hecho de eso, soy una persona que me gusta congeniar con gente muy intelectual y muy, no sé, con posiciones altas quizás, como también me gusta congeniar con la gente de la clase más baja, solamente porque también me parece que forman parte de la cultura y del mundo y de que todos puedes aprender. Para mí de todas las personas puedes aprender algo, entonces, nada, quizás hay una persona que no tiene casa y está bailando en la calle, pero puede darme algo que capaz que otra persona que tiene todo no me lo puede dar, porque nada, son visiones de la vida que siempre aportan. Y eso, ellos me permitieron, cuando empecé a juntarme con ellos después me vincularon con otras personas que bailaban alrededor de México. Y eso me hizo como una red de baile de México muy grande. Y terminé, cuando decidí quedarme en México, ese tiempo, yo vendía tours en el Caribe, con la isla, y también bailaba en los hoteles.
viste que en los hoteles hay gente como grupos de baile a la gente que va. Y nada, y eso a la vez también seguí compitiendo, bailando por varios lugares de México, gracias a los chicos de San Luis Potosí, que me abrieron los brazos y me dejaron bailar con ellos en la plaza. Ellos me dieron, y además después, cuando me fui a Estados Unidos, varios chicos mexicanos también estaban ahí o iban a bailar algunos eventos y seguí congeniando. Y lo maravilloso que me pasó en México es que antes de irme a Uruguay pasé por la parte del Pacífico, Puerto Escondido. Y ahí me quedé en la casa de una chica, couchsurfer, 2 chicas en realidad, 2 chicas mexicanas, y las conocí 3 días. En esos 3 días hicimos una amistad muy fuerte, pasaron los años, y 2 años después, una de ellas estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, y se convirtió como mi mejor amiga en Los Ángeles, y vivimos juntas y todo en esos 2 años que viví ahí. O sea, por 3 días que conocí a una chica en México, terminó siendo una súper amiga, compañera de casa de mi vida en Estados Unidos. O sea, eso es la conexión en que puedes hacer entre cuando conoces a una persona un día, por ejemplo, de Carlos cuando me llevó a México. A él lo conocí, lo habré visto un rato, un día en Paraguay. Eso permitió que después, de alguna manera, conectara con mi proyecto de accesibilidad audiovisual y me llevara a México a trabajar ahí. Entonces, a lo que voy con esto es que a veces sobrevaloramos los intercambios cortos, pero en realidad cuando tú conectas realmente con una persona y te compenetras en la historia de ella y ella en tu historia, nunca sabes las vueltas de la vida, dónde vas a terminar y cuándo vas a poder volver a conocerla o te va a permitir otras cosas. Por ejemplo, ustedes, ¿no? O sea, pasaron ya casi, no sé, 7 años de eso y ahora estoy acá hablando con ustedes en la radio nuevamente. Entonces es como eso, me parece que hay que siempre estar, como consejo de vida, siempre estar abierto a poder conectar con las personas. Y no siempre porque haya algo que te puedan dar en ese momento, o nada, simplemente capaz que no te dan nada más que el momento en sí mismo, pero a veces cuando te abrís más, es cuando luego las oportunidades vienen hacia vos, porque tú estás abierto a que te lleguen esas oportunidades. Claro que sí, y eso es muy importante. La verdad es que, como te digo, todo enriquece y todo suma. Y regresando también, Caro, que me interesa muchísimo a mí, porque creo que no solamente porque sea un tema sensible, porque me toca directamente, pero es porque son de los grandes pendientes o las grandes deudas que no solamente los gobiernos tienen hacia las personas con discapacidad, sino también las mismas personas, la misma sociedad, tenemos esa deuda histórica con las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea motriz, audiovisual o auditiva, que dentro de la misma discapacidad pues no podemos englobarla toda y no te podemos darle el mismo tratamiento, ¿no? Y tú te enfocas en esta parte de la discapacidad que es la audiovisual, y nos encantaría mucho saber pues estrategias, Caro, y todo lo que has hecho alrededor de la misma. Bien. Bueno, básicamente cuando arranqué en 2013 hicimos el festival, y para el festival adaptamos películas, que eso fue como mi primer intercambio con este tema. Una película que ya estaba hecha, que ya se había, digamos, proyectado normalmente en un cine y después en televisión y demás. Agarramos 5 de ellas, uruguayas, les contactamos a los productores, les pedimos autorización para que nos den los derechos y poder adaptar la película que ya estaba hecha para que ahora se pueda disfrutar para una persona con discapacidad visual o con discapacidad auditiva. Y para eso, como yo ya había estudiado en la tesis, las mejores herramientas de adaptación básicamente son 3. Una, para las personas ciegas, es la audiodescripción, que básicamente uno en los tiempos vacíos entre diálogo y diálogo se le agrega una voz, como un narrador, que agrega todo lo que permita en ese tiempo, desde movimientos de los actores, intenciones, la escenografía, movimientos de cámara, todo lo que pueda aportar, que uno ve, que básicamente aporta la historia, pero que la persona ciega no la puede ver. Obviamente que cuando hablamos de una película de acción donde pasan muchas cosas es más difícil porque no hay tiempos vacíos entre diálogo y diálogo como para agregarle. Pero bueno, siempre se puede hacer algo. Después, para las personas sordas son 2. Subtítulos especiales, que no son los subtítulos comunes que nosotros vemos, porque además tienen anotaciones de sonido, de intenciones de voz, todo lo que pueda a nivel sonoro que agrega a la película, que tampoco se puede solamente, digamos, entender con el mero subtítulo del diálogo. Además tienen distintos colores según el personaje, para que, por ejemplo, si está hablando 2 personas y uno tiene, el principal es amarillo, el segundo es verde, entonces podés saber quién está hablando, en vez de poner solamente el nombre, porque imagínate que una película que tenga,
no sé, 20 personajes, acordarse de quién es quién es sumamente difícil, incluso para nosotros mismos. Entonces, vos solamente con leerlo tenés que estar entendiendo mucho, pero con colores es más visual y a veces es más fácil. Y después, la otra manera que para las personas sordas sería la principal, pero es mucho más costosa, es la interpretación en lengua de señas. Que la interpretación en lengua de señas es, obviamente, intérpretes, lo ideal es que no sea uno solo, sino varios, según los personajes, y van apareciendo como acá abajo, digamos, según quién habla y se va interpretando todo. ¿Por qué? Porque las personas sordas, lamentablemente, la mayoría, si nacieron sordos, no saben hablar el idioma español como vos y yo lo podemos hablar. Apenas pueden leer y palabras como claves, porque no, su lengua natal es la lengua de señas, no es el idioma español. Y a no ser que hayan tenido mucha estimulación de la familia o de la educación, no aprenden el idioma español como nosotros. Entonces no pueden leer subtítulos como nosotros los leemos y necesitan la interpretación en lengua de señas. Lo que pasa es que filmar intérpretes, incorporarlos a una película o ya sea lo que sea, pues nosotros también adaptamos obras de teatro, una pintura. Cuando vos ves en un museo y ves una pintura, si sos sordo podés verla, no hay nada más que eso. Pero por ejemplo, las anotaciones que están debajo de los cuadros, o la información del catálogo o del artista, siempre es como un idioma español, a veces incluso bastante rebuscado, que la persona sorda no lo puede entender. Entonces estaría bueno interpretar todo ese tipo de cosas. Y cuando hablamos de una persona ciega, cuando ve un cuadro, nada, la descripción de ese cuadro, ¿no? Y las distintas, justo ahora hace poco, el mes pasado, yo hice un taller hablando de eso que me decías tú, cómo poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Cómo aproximar este tema a las demás. Hicimos el primer taller de accesibilidad cultural acá en Uruguay, abierto a todo público, pero específicamente para personas que trabajan con la cultura, agentes culturales, gestores culturales, artistas, comunicadores, que quieran familiarizarse con este tema. Y nada, los invitamos y les enseñamos estas técnicas para que las puedan aplicar a sus obras o a sus eventos, para que puedan ser accesibles. Y adaptamos, por ejemplo, 2 pinturas, y hablábamos de que era casi muy difícil, cerrábamos todos los ojos para poder escuchar la interpretación, la audiodescripción de esa pintura que cada alumno había hecho, y cada uno se imaginaba muchas cosas distintas, porque es bastante difícil describir con palabras lo que nosotros vemos para que el otro lo entienda. Bueno, pero ese proceso creativo, también con la práctica, cada vez te volvés, porque aparte trabajamos nosotros con personas ciegas y personas sordas, porque es elemental, no puedo hacer algo para ellos sin ellos, esa es mi política además. Obviamente que necesito gente que vea y que oiga para poder hacer, porque eso es como la gran lucha que hay también entre las comunidades, de que a veces ellos saben más, por ejemplo con las personas sordas, ellos a veces dicen que nosotros no, como oyentes no sabemos bien su idioma porque no somos sordos, entonces no sabemos bien la comunidad, cómo funciona su cultura y demás. Y los intérpretes son intérpretes, pero no son sordos. Entonces ellos mismos dicen como que tienen que ser ellos los que adaptan. Entonces nosotros los involucramos, pero también venimos de la parte de que si bien son ellos que tienen que trabajar con nosotros, solo ellos no pueden, porque ellos, ¿cómo haces para interpretar algo que vos nunca oíste? ¿Se entiende? Como muy, muy complejo, necesitas ayuda de gente oyente, necesitas un trabajo colectivo. Bueno, básicamente esas son las 3 maneras de adaptar esos contenidos, pero eso no puede quedar solo ahí, porque yo puedo adaptar la película o la pintura o la obra de teatro, pero si el entorno en el que está no es accesible, no sirve de nada. ¿Con qué me refiero a esto? Es que si la sala de cine no tiene una rampa para que las personas con silla de rueda entren, o no tiene personas que ayudan a las personas ciegas a bajar a la escalera y llegar a la sala, o los folletos y la difusión, muy lindo, el espacio es accesible, el contenido es accesible, pero si yo no promocioné ese evento de una manera accesible, tampoco le llegué a las personas para que puedan ir, y eso va desde que el folleto sea audiodescripto, o que esté en braille, o que tenga un folleto en forma de video con intérprete en lengua de señas. Y otra cosa importante es que lamentablemente la lengua de señas es distinta para cada país. Hay una universal que se trabaja en la ONU, pero la realidad es que cada país, y ni siquiera es por idioma, o sea, no es que el idioma español tiene una lengua y el inglés tiene otra, no, es que México tiene su propia lengua de señas mexicana, Uruguay tiene la suya y así. Lo cual es muy malo para mí, porque en realidad nada, si yo adapto una película mexicana con lengua de señas mexicana, un uruguayo sordo no la va a poder entender. Entonces, lo ideal sería que fuera algo más universal. También para ellos mismos, es como que
nada, pues si ya tienen una barrera bastante importante de comunicación, incluso es más difícil cuando ya si te moves a Argentina es distinto. Bueno, dije muchas cosas, no sé si querés que pare. No, está súper bien. Nada más, vamos a ir a un corte, Caro, pero antes del corte, dime algo. ¿Tú ya sabes hablar el lenguaje de señas? No, porque trabajo con intérpretes, y tengo intérpretes que vengo trabajando en 2013, y nada, no puedo hacer todo. Me preocupo más de la parte de producción y demás. Igual algunas señas sé, pero no me puedo comunicar, lamentablemente. Entonces, no me puedo. Por ejemplo, para adaptar el de México, tú tuviste que adecuarte con un intérprete mexicano. Y ahí fue el problema. Pero platícamelo después del corte, porque si no, Ana Alex me va a regañar, porque me vuelo los cortes. Vamos rápido a nuestro último bloque. Estamos platicando con Carolina Sosa. De verdad, este es un tema muy, muy importante, y la importancia también radica no solamente en la atención a los pueblos y a las comunidades vulnerables o sectores vulnerables de la sociedad, sino también de que nos hace falta mucho que hacer para que seamos realmente una sociedad que sea pareja para todos. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso en este último bloque de Los Ciudadanos, platicando con Carolina Sosa. Gracias a estas plataformas digitales que tanto nos han ayudado en la pandemia y que tanto nos han favorecido para hacer nuestro home office y para poder llevar incluso nuestras clases virtuales en línea. Caro, platícanos, nos quedamos hablando de esta importancia del lenguaje de señas y de estas adaptaciones. Estaba comunicando que lo último que hablamos, lo de interpretar películas en lengua de señas mexicanas. Y lo que pasó fue que hay todo un tema, ya que es curioso, es que las personas sordas, en su cultura, digamos, podría decirse que es un poco cerrada, en el sentido de que ellos tienen como una visión del mundo distinta a la nuestra, con respecto mismo a su cultura. Para ellos su cultura es una cultura muy fuerte, incluso para las personas sordas. Si tú naciste sordo y en algún momento te dan la opción de hacerte una operación para ponerte un implante y ser hipoacúsico, que ahora podés escuchar un poco más, ellos se enojan con las personas ellas. ¿Por qué? Porque es como que se están yendo de la comunidad sorda. Vos querés ser oyente y querés dejar de ser sordo, ¿se entiende? Entonces hay como bastante complejidades dentro mismo de la cultura. Para mí, en ese sentido, Carolina Sosa hablando, me parece alocado que vos no quieras que la otra persona oiga, porque yo que oigo sé lo importante que es oír, y negarle eso a alguien o discriminarlo por querer escuchar me parece muy chocante, ¿no? Entonces ellos mismos, en México me pasó algo muy raro, que también me pasó con uruguayos. Entonces ahí fue como, hablando de eso del intercambio cultural, que en Uruguay me pasó que nada, esto de sentir este grupo de personas bastante cerradas. Y cuando voy a México, las comunidades de personas sordas se contactaron con el festival y dijeron: si las películas están interpretadas en lengua de señas, nosotros no vamos al festival. Y para mí eso fue como, wow, ¿por qué? O sea, queremos hacer algo por ustedes, por primera vez van a interpretar películas mexicanas en lengua de señas. Me parece que hay un valor sumamente importante en eso. Y ellos decían que si en el cine, como en el cine no es solamente para personas sordas, es para todos, las personas iban a ver los intérpretes, iban a estar diciendo: ay, por la culpa de las personas sordas, la película está arruinada, porque ahora la película está intervenida, tiene como más gente arriba y está editada de una manera que altera. Entonces nosotros no queremos que nos digan, o sea, las personas sordas no queremos que nos digan que por la culpa nuestra ellos no pudieron disfrutarlo. Entonces preferimos que ni le pongan los intérpretes y solamente pongan los subtítulos. Para mí eso fue bastante chocante, porque en vez de ver el lado, ellos, como era algo nuevo, nunca había sucedido, en vez de verle el lado positivo, de decir, por primera vez hay alguien que se está preocupando por hacerlo y quieren poner los intérpretes, lo tomaron por el lado que vienen luchando hace tiempo, que es que los discriminan. Siempre se sienten como discriminados por el resto de la sociedad. Entonces, por ese miedo, esa constancia, mejor ni lo hagas, para que yo no me sienta peor, ¿no? Entonces, eso habla también justamente de que hay una falta tan grande de accesibilidad y de inclusión, tanto en los contenidos como en el resto de las cosas, en la educación, en los libros de escuela, en el informativo y demás, o sea, cosas como bastante básicas de información, que como hay tanta falta de accesibilidad y no están acostumbrados,
ya como que no hay, como que sentís un cierto rechazo o miedo a eso, ¿no? Entonces, y eso también nos pasa en todos lados. Hay como una curva de aprendizaje, ¿no? Es como todo. A veces nosotros mismos, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, no ve películas con subtítulos, o sea, no ve las películas en el idioma original y solo las ve en el doblaje a su propio idioma, porque no está acostumbrado a leer subtítulos. Entonces, cuando le aparecen subtítulos, como que no le cuesta, o sea, le cuesta entender la película y prefiere no hacerlo. Cuando en realidad podrías decir, bueno, está, pero el subtítulo, o sea, si vos cuando practicás y lees mucho, ya como que lo lees rápido, no demorás tanto en leer el subtítulo y estás acostumbrado. Entonces, como todo, para mí en todo esto hay una curva de aprendizaje y de acostumbramiento. Si las cosas se ponen a ser más inclusivas y más accesibles y se denota tanto con apoyos gubernamentales como de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones privadas. La gente mete presión para que los contenidos y los espacios sean accesibles e inclusivos, entonces los usuarios, que son los más beneficiados por esto, empiezan a empoderarse, ¿no? Empiezan a utilizar eso, a disfrutar de esos contenidos y después a exigir más cosas para mejorarlo. Cada vez van así, pero si uno no está acostumbrado a nada, ni vas, porque tenés miedo. Nos ha pasado con obras de teatro que son accesibles para personas con discapacidad. Entonces dicen, pero ¿para qué voy a ir? Si yo toda mi vida, cada vez que voy no entiendo nada. No entiendo la obra, no entiendo nada. Entonces ellos ya esperan que no van a entender. No ven el hecho de que quizás vayan a entender porque ahora se modificó esa obra. Entonces hay que invitarlos, hay que decirles, no, vengan, insistir para que experimenten. Y una vez que experimentan, ahí ves realmente el valor de lo que es esa obra adaptada o ese espacio adaptado y lo importante que es. Solamente experimentándolo, ya sean ellos, que son los beneficiarios, como nosotros. Nosotros invitamos, siempre nuestros eventos son abiertos a todo público. ¿Por qué? Porque creemos que la única manera de que tú o yo, que sí vemos y que sí oímos y que capaz que no tenemos ningún tipo de discapacidad, nos sensibilicemos con el tema, nos pongamos en el lugar del otro y empecemos a ver cuáles son las necesidades de ellos y en qué medida nosotros podemos aportar para vencer esa barrera de comunicación e información que cualquier ciudadano, para ser libre y tomar decisiones, necesita el acceso a la información y también el acceso al entretenimiento. Claro, porque digo, el que tengas una discapacidad no debe de ser una limitante para que no vivas y goces de otros beneficios, como dices tú, la educación, la salud incluso, y el entretenimiento, ¿no? Que a veces creemos que no debe ser exclusivo de un solo sector. Caro, ¿qué tan costoso es hacer lo que tú haces? Bueno, no es lo mismo, cada país tiene sus distintos salarios, ¿no? Obviamente. Yo diría que no es tan costoso, y eso es algo que está bueno que los productores o dueños de las obras tienen que saber, porque a veces tienen mucho miedo de, bueno, me va a costar muy caro adaptar la película, entonces, o la obra de teatro, o la pintura, o lo que fuera, el arte, el museo. Entonces no lo hacen. La verdad es que es bastante normal. O sea, un subtitulador te cobra un poco más porque además de subtitular como una película, como subtitular de un idioma a otro, tiene que además escuchar mucho y escribir todos los sonidos. Entonces implica un trabajito más detallado que un subtitulador normal, pero no te cobra tanta la diferencia que como subtitulas cualquier obra. Audioescribir, bueno, es pensar el guión de la audiodescripción, es grabarla y es editarlo. Lo más caro es filmar a los intérpretes. Eso es la mayor barrera de precio, digamos, porque implica equipo de filmación, gente para filmar, pagarle a los intérpretes, y en el Urucurelo sabemos que un intérprete nos parece demasiado poco. Imagínate un intérprete interpretando todo, o sea, es como muy difícil de entender. Necesitas diferentes intérpretes para cada parte. Entonces, cuanto más intérpretes, más costoso. Pero estamos hablando de que cualquier producción de audiovisual específicamente, que por lo general tiene un respaldo económico de financiación, ya sea por fondos o por inversores o por, bueno, de dónde surgieron los fondos esos, pueden destinar un poquito de dinero para asegurar que esa película además acceda a todo el mundo. Que además es valor, porque acá en Uruguay son pocos, pero la cantidad de personas ciegas y personas sordas que hay en Brasil, por ejemplo, estamos hablando de millones de personas. O sea, es un público que podría pagar, si bien es verdad que estas personas, por lo general, su nivel económico suele ser inferior, porque lamentablemente, de vuelta, el acceso al empleo para personas con discapacidad es escaso también, pero hay otros que no, hay otros que sí pueden viajar y trabajar y demás,
pueden perfectamente pagar por estos contenidos y entonces los productores también deberían, y gestores culturales que organizan eventos, deberían tener en cuenta esto de que no son un público que no está dispuesto tampoco a pagar por una película, ¿no? Adaptada. Y también la cantidad de personas ciegas y sordas en México. Estamos hablando de miles y miles, entonces son gente que perfectamente puede acceder a esto. El problema es la falta también de oferta, ¿no? O sea, no hay personas que quieran hacer esto porque no lo ven como algo indispensable. Fíjate qué interesante y que debería de ser parte del presupuesto, ¿no? Que debería de estar contado como voy a requerir actores, voy a requerir un backstage, voy a requerir bla, 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 y un traductor de lenguaje de señas, en fin, toda esta parte debería de estar dentro de este presupuesto, porque a final de cuentas, pues creemos que el entretenimiento también pues debe ser universal, ¿no? Y que pues nosotros a veces lo pensamos como que las personas con discapacidad son una minoría. Entonces hay algo muy importante que le escuché decir a un psicólogo y decía, es que mientras haya una persona que no comprenda tu libro, que no comprenda en lo que se está explicando en las escuelas, que no pueda manejar un teléfono, mientras haya uno, tienen que existir las posibilidades para que ese uno pueda tener un teléfono celular, ese uno pueda ir a comprar su teléfono celular, ese uno pueda usar su teléfono celular. Y creo que esa es la clave de todo, Caro. Sí, también te iba a contar algo, una anécdota. Yo soy, el año pasado, acá, justo en Uruguay, se celebran siempre los premios TAL. Los premios TAL son de las televisoras públicas de toda Latinoamérica. Premia a los contenidos de las televisoras públicas. Y yo conocía al director de estos premios y le dije, me parece que es importante que haya algún tipo de premio o reconocimiento para la estrategia de accesibilidad de estos canales. ¿Por qué? Porque si bien capaz que algunos ya tienen, si no tienen, el hecho de decir que hay un premio hace que se incentive y fomente a estos canales para que generen prácticas accesibles. Y el año pasado yo fui jurado también del premio, se hizo el premio de estrategia de accesibilidad, y México participó con el canal del Congreso, se llama canaldelcongreso.gov.mx, sobre las noticias del Congreso, por su estrategia de accesibilidad. Me acuerdo porque yo tuve que ver varios países mandaron sus contenidos que querían participar, y salía el tema del Congreso de México, entonces preguntando a ver qué hace México con respecto a la accesibilidad. Ahí, por ejemplo, se presentaron con respecto al gobierno, que me parecía importante por el hecho de que es información del Congreso, que es información civil, es información que uno tiene si bien es verdad que no sé cuánta gente realmente en México mira el canal del Congreso, porque es bastante político. Muy pocas. Exacto, pero sin embargo, en su principio básico, ¿no? De decir, el conocimiento político del país, ¿no? Debería ser siempre accesible para todos. Está en uno después ver y acceder, si quiere, si le interesa, claro. No. Pero lo que pasa en un congreso, en un debate político y lo demás, tiene que ser accesible, porque esas personas cuando van a votar o cuando van a participar políticamente, es información que necesitan adquirir, y ya ves que la parte escrita no está tampoco adaptada. Entonces necesitan que de alguna manera estos contenidos estén accesibles, porque es tu deber, tu derecho como ciudadano del país. O sea, ¿cómo puedo participar yo? ¿Cómo puedo votar realmente por un candidato si yo no tengo ni idea de lo que están promocionando o promoviendo o cuáles son su plan de gobierno? ¿Se entiende? Entonces me parece que no es solamente cuando hablamos de adaptar películas, como si la película, bueno, como decís vos, es un entretenimiento de 1 hora y media, pero en realidad es también el informativo, los programas educativos de información que hacen a tu participación como civil, y eso creo que es totalmente importante. Los libros de texto también, las guías, en fin, cualquier cantidad de cosas, cualquier cosa que nosotros con nuestros sentidos, desde una perspectiva de no discapacidad, podamos disfrutar. Creo que todo lo que en este sentido se puede hacer, se tiene que replicar para los diferentes tipos de discapacidad. Caro, ya nos vamos, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes, la verdad que disfruté mucho el tiempo y me alegra mucho haber compartido este espacio con ustedes.
Tenemos que regresar para otro programa porque creo que el tema de la inclusión es uno, el tema de la empatía es otro, y combinado con el de la discapacidad creo que nos da para muchos programas, sobre todo por este afán, Caro, de crear conciencia, ¿no? En esta intención de que la típica frase de somos todos iguales realmente sí se pueda ejecutar en su cabalidad. Caro, te agradecemos mucho en nombre del doctor Fernando Maldonado López, director general del Grupo AWD, de Magnética 107.1 FM y de Fundación Nikola Tesla. La verdad, fue enriquecedor platicar contigo en esta hora. Muchas gracias y que pasen muy lindo. Te mandamos un abrazo hasta Uruguay, nos encanta escuchar tu voz y también nos encanta escuchar su opinión, usted que nos está viendo a través de nuestras redes sociales como Magnética FM. Comuníquese con nosotros, siguen las líneas abiertas las 24 horas del día en el 128-83-84 y en el 128-83-85 con el prefijo 444. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza, estos fueron Los Ciudadanos, quédese con la mejor programación, la programación de Magnética FM. Muchas gracias. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.